Muy bien, 12 del día, 56 minutos. Escuchen esto. Los robos a cuentas bancarias ya no son hechos aislados. Detrás de cientos de denuncias hay organizaciones de ciberdelincuentes que mediante sofisticadas modalidades de fraude y suplantación de identidad están logrando vaciar cuentas en cuestión de minutos, mientras crecen los reclamos de las víctimas y las preguntas sobre la capacidad de respuesta del sistema financiero. Sí, Pablo, conocimos casos de personas que perdieron todos sus ahorros. Hablamos con los bancos y consultamos a las autoridades para establecer cómo operan estas redes criminales, quién responde por el dinero perdido y qué medidas pueden evitar que usted sea la próxima víctima. A esta hora vamos al Centro de Control y Seguimiento de la Ciberdelincuencia, en donde está Mayra Tenorio. Justamente, Mayra, cuéntenos cuáles son las cifras que se tienen por este tipo de ciberdelitos y qué dicen las autoridades. Muy buenas tardes para todos. Precisamente para entender cómo está este panorama, llegamos hasta acá, el Centro Cibernético de la Policía Nacional. ¿Qué delitos están en manos de estos ciberdelincuentes? Casos que hemos conocido aquí en Noticias Caracol, que les vacían estas cuentas, y nos encontramos con el jefe encargado de este Centro Cibernético, José Reyes. Capitán, cuéntenos qué delitos juegan este papel cuando hablamos de que me vaciaron la cuenta, de que hay transferencias que yo tampoco hice. ¿Cuál es el panorama en este momento? Bueno, el Centro Cibernético Policial es esa unidad especializada de la DIJÍN que hace frente a los delitos informáticos. En cuanto a estos delitos financieros, contamos en la normatividad colombiana con dos delitos. Uno es el hurto por medios informáticos y otro es la transferencia no consentida. También, capitán, ¿cuántas denuncias han recibido este año? Usted me hablaba de un delito de más de 30.000 denuncias. ¿Cuántas han recibido que llaman acá? Vea, pasó esto. En los primeros 7 meses de este año llevamos, en cuanto a transferencia no consentida, más de 3.200 denuncias. Y en cuanto a hurto por medios informáticos, que es relacionado a las tarjetas de crédito, más de 30.000 denuncias. ¿Cómo hacen estos delincuentes? ¿Cómo logran hacer estos delitos? Bueno, es muy importante tener claridad en esta pregunta, porque el ciberdelincuente siempre va a generar urgencia y esa es una señal de alerta. Lo hace a través de mensajes de texto o mensajes de correo electrónico que le indican a usted que hubo una transferencia o que hubo un bloqueo de su cuenta o incluso un cambio de clave. Eso genera urgencia. El delincuente también inmediatamente dentro de estos mensajes le va a generar una URL, una conexión a una página. Al usted dar clic, que la recomendación es nunca darle clic, lo va a llevar a una página fraudulenta que visualmente tiene todos los logos idénticos a su entidad bancaria. Finalmente le va a pedir que usted registre sus credenciales financieras y ahí se va a materializar esa transferencia no consentida o ese hurto por medios informáticos. Y es que como ellos operan precisamente, capitán, y vamos a conocer estos casos y cuál es el panorama para que usted tenga muy en cuenta cómo están estos ciberdelitos. Mayra, mil gracias. Detrás de las cifras hay personas que buscan recuperar mucho más que su dinero. Sí, Pablo, Noticias Caracol conoció las historias de 2 personas que fueron víctimas de ciberdelitos con el robo del dinero en sus cuentas bancarias y que por supuesto esto afectó su bolsillo y su salud emocional. ¿Qué haría usted si un día su cuenta bancaria aparece vacía y el banco le dice que todas las transacciones fueron autorizadas? Esa es la pregunta que hoy se hacen Ramón Edgar Tobar y Juan Camilo Arévalo, 2 hombres que aseguran haber sido víctimas de ciberdelincuentes que lograron superar los mecanismos de seguridad para apoderarse de sus recursos. Lo llamamos de la vivienda. Hicieron un retiro de su cuenta por 550.000 pesos. Queremos saber si usted lo autorizó o no lo autorizó. Yo le dije, no, yo no tengo ni idea de qué me está dando. Me dijo, sí, lo que pasa es que le hicieron un retiro y como usted me dice que no era con su aval, entonces queremos protegerlo. Entonces le dije, sí, a mí me parece muy raro. Sus casos no se parecen, pero el desenlace es el mismo. Cuentas vaciadas, operaciones registradas como válidas y una lucha para demostrarle al banco que nunca autorizaron los movimientos que terminaron con el robo de sus ahorros. Hicieron una cantidad de sacadas de plata, eso se llama un fraude financiero. Entonces inmediatamente miró
10:31, 10:35, 10, con un intervalo de 2, 3, 4 minutos. Y el banco, cómo no mira, cómo no, o sea, cómo lo protegen a uno, yo no entiendo eso. Ramón decidió acudir directamente a su banco. Allí descubrió que mientras él creía estar protegiendo su dinero, los delincuentes ya habían ejecutado más de 15 transferencias en cuestión de minutos. El monto, 41 millones de pesos. El choque psicológico es grande porque yo pienso que la palabra que más se asemeja es la impotencia, ¿no? Que uno está en el aire, se tienen los ahorros, se los quitan y nadie le duele, ni nadie nada, sino es como la impotencia que uno confía en el banco. Davivienda respondió que tras las verificaciones realizadas no encontró fallas en sus sistemas y concluyó que las transacciones fueron efectuadas mediante los mecanismos habituales de autenticación. Ramón, sin embargo, insiste en que nunca las autorizó y que aún espera saber cómo fue posible que los delincuentes superaran esos controles y retiraran todos sus ahorros, los que tenía de su pensión como médico. La historia de Juan Camilo fue diferente. Todo comenzó con el robo de su maleta en medio de un partido de fútbol. Lo que desconocía era que a partir de ese momento los delincuentes tendrían en sus manos la información necesaria para acceder a sus productos financieros. De inmediato llamó al banco para bloquear sus productos. Creyó haber evitado el fraude, pero la historia apenas comenzaba. Horas después, descubrió que pese al bloqueo reportado, su tarjeta de crédito siguió siendo utilizada para realizar compras y retiros. Llamé al banco porque ya uno dice, lo robaron. Al momento de llamar, me contestó un conmutador, ¿sí? El conmutador me mencionó 2 productos, que es la tarjeta de débito y crédito que siempre he tenido desde ese momento. La tarjeta, según el conmutador, quedó bloqueada. Cuando volvió a comunicarse con el banco, la respuesta fue contundente. El cupo completo de su tarjeta por 14 millones de pesos ya había sido utilizado. Las transacciones aprobadas sumaban más o menos 14 millones de pesos. Ellos sabían perfectamente que esas transacciones eran irregulares. Y aún así, pues no sé cómo es la gestión, pero las aprobaron y todo ese tipo de cosas. Pues en ese momento yo denuncié todo, pero pues claramente no tenía conocimientos de las transacciones ilícitas que se hicieron con mi tarjeta de crédito. Al día siguiente, con el infortunio, que estaban todas las transacciones aprobadas. Según cuenta, ahora no solo enfrenta las consecuencias del robo, también debe responder por una deuda que asegura nunca adquirió y cuyas transacciones insiste en no haber autorizado a DaviBank, su banco. O sea, no sé de dónde va a sacar 2 millones de pesos para pagar esa cuota mínima. Volví a apelar esa decisión porque me parece injusto que ellos asuman que yo di la aprobación de esas tarjetas cuando en la denuncia aparece que no tengo celular, no tengo documentos. Si ven transacciones irregulares, te mandan un mensaje de texto o te llaman. Y yo les digo, listo, todo muy perfecto, pero yo no tenía celular. No tenía cómo comunicarme. ¿Ustedes qué hacen? Me parece increíble que no tengan un respaldo de seguridad. Los 2 casos tienen algo en común. Los delincuentes lograron ejecutar operaciones que el sistema registró como legítimas. Ahora, además de enfrentar las pérdidas económicas, Ramón y Juan Camilo libran otra batalla, la de demostrar que nunca fueron ellos quienes aprobaron los movimientos que vaciaron sus cuentas. Y es que las denuncias por robo de cuentas bancarias se repiten en distintas regiones del país. En Cali conocimos el caso de 3 personas que aseguran haber sido víctimas de ciberdelincuentes que intervinieron sus cuentas y les vaciaron sus ahorros. Una transacción de rutina, como pagar el plan de datos móviles, se convirtió en un dolor de cabeza. Durante ese proceso, la aplicación del banco sufrió de cierres repentinos en 3 oportunidades. Segundos después, generó una alerta. Al instante, una notificación de una transferencia bancaria por más de 13 millones de pesos. Se hizo un derecho de petición y se mandó con esas cuentas, o sea, copiando ese correo, pero nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Al tiempo, el banco volvió a responder que todo el proceso que yo había hecho en esa transacción
hasta decirme que esa cuenta yo la había abierto en Florida, en Sabana de Torres. Yo en la vida he ido allá. Meses después, y luego de haber alertado al banco sobre la violación de seguridad a su cuenta bancaria, fue víctima de otro fraude. En febrero iba a hacer yo un traslado de 1.200.000, cuando no sé si fue que se metió un hacker, no tengo ni idea, y también hice la reclamación y me dijeron que no, que era que yo había dado la información del token para extraer ese dinero. Tras comunicarse con el asesor del banco, exponer una y otra vez su caso ante el Departamento de Ciberdelitos y ver que no obtenía respuesta, decidió interponer un derecho de petición para que le explicaran el protocolo de seguridad que se sigue en estos casos, pues no recibió ninguna alerta. La respuesta del banco al derecho de petición fue responderle solo por 5 millones de pesos, arreglo que no aceptó, pues insiste en una falla en los protocolos de seguridad del banco. En Jamundí, 2 emprendedores también fueron víctimas de este delito. Aparecen 2 transacciones, una de 27 millones y piquito y una de 26 y piquito. Mientras realizaban el pago de nómina el pasado 15 de julio, la plataforma bancaria se cerró inesperadamente. Al ingresar nuevamente ya habían sido debitados más de 50 millones de pesos. A unas cuentas Nequi, eso no lo hicimos nosotros. Entonces ahí fue el primer aviso que le dimos a Bancolombia. Ellos me transmiten al departamento de fraude. Cuando él regresa la llamada me dice, Kevin, es que como hoy es quincena, todo el mundo está ocupado. Entonces que si pueda llamar más tarde. Hasta el momento aseguran que la entidad financiera no les ha entregado una respuesta definitiva. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, en lo que va del año ya se han registrado más de 2.400 denuncias por fraudes digitales. Tenemos pues el tema de los accesos abusivos al sistema informático, la violación de datos personales y el hurto por medios informáticos, que son los más que se presentan en la modalidad de... Aunque desde el Consejo de Cali se aprobó una política de ciberseguridad para proteger la información de los ciudadanos, prevenir ciberataques y fortalecer la respuesta de las entidades ante estos casos, aún no ha sido implementada. Ahora nos preguntamos qué dicen los bancos, cómo actúa el sistema financiero frente a este tema y qué camino se debe tomar para recuperar su dinero. En el siguiente informe les contamos. Cuando un delito toca una cuenta bancaria, el dinero puede desaparecer en cuestión de minutos. Y es ahí cuando el cliente se pregunta, ¿quién responde por el dinero? La Superintendencia Financiera hace un seguimiento importante de estas posibilidades de delito para evitar fraudes contra los clientes de las entidades financieras. Tenemos una delegatura que se dedica exclusivamente a este fenómeno. Durante el primer semestre del 2025, Truecaller identificó 2.651 millones de nuevas estafas telefónicas, actores ilegales haciéndose pasar por entidades bancarias que roban información de los usuarios de los bancos. Pero ¿qué pasa cuando el fraude ya ocurrió? Las entidades bancarias aseguran que el primer paso es reportarlo de inmediato para activar los mecanismos de seguridad y abrir una investigación que determine qué pasó con la transacción. Lo primero que debe hacer el cliente es llamarnos a nuestros números oficiales. En esa llamada, el cliente le vamos a pedir que nos describa en mucho detalle lo que vivió, para nosotros con base en eso poder hacer una investigación muy rigurosa. El banco se puede tomar varios días para llegar a una conclusión que tenga incluso una validez jurídica. El aumento de estos delitos y el uso de nuevas herramientas como la inteligencia artificial han llevado a las entidades bancarias a aumentar los niveles de seguridad. Ya no se trata solo de proteger las cuentas, las entidades han tenido que reforzar sus sistemas para identificar comportamientos inusuales y detener operaciones sospechosas antes de que el dinero salga. Para cuidar a nuestros clientes nosotros tenemos diferentes herramientas que van desde todos los mecanismos de identificación con usuario, primera clave, clave dinámica, y que pasan hacia el monitoreo transaccional, comportamental y biometrías dactilares que nos permiten saber a ciencia cierta si el que está detrás de una transacción es el cliente o no. Para mitigar la evolución del fraude por inteligencia artificial, el sector bancario está fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y sus mecanismos de autenticación por medio de herramientas. ¿Qué herramientas? Por ejemplo, blockchain, biometría, controles contra ataques de DDoS,
prevención de pérdida de datos y aprendizaje automático. Estas soluciones permiten anticipar posibles fraudes. Tenga en cuenta que si es víctima de un fraude, debe reportar y presentar su reclamación ante el banco lo antes posible. La entidad tiene 15 días hábiles para dar respuesta a la queja, contados desde su radicación. Si la respuesta no es favorable o se niega el resembolso, el cliente puede acudir al defensor del consumidor financiero o a la superintendencia financiera. Y finalmente, ojo con estas preguntas. ¿Qué nunca debe hacer? ¿Cómo identificar un intento de fraude y cuáles son los primeros pasos si sospecha que su cuenta está comprometida? Mayra Tenorio nos cuenta. Veíamos entonces el panorama de estos ciberdelitos, pero capitán, ¿ustedes qué han logrado? Ya sabemos cómo está esta situación, ¿qué se ha logrado hacer aquí? Bueno, en materia de resultados, la Policía Nacional trabaja arduamente en hacerle frente a estos delitos informáticos. A nivel nacional hemos logrado en estos primeros 7 meses más de 200 capturas de ciberdelincuentes. Y finalmente, desde el nivel central, el Centro Cibernético ha desarrollado 4 operaciones recientemente haciendo contra a estos delincuentes que trabajan para vulnerar los protocolos de seguridad financieros. Operaciones en las que materializaban cambiazos de tarjetas, llamadas telefónicas, vishing y phishing, que son los mensajes que le comentaba, para tratar de seducir a la persona y entregar esas credenciales. Y precisamente frente a esto, capitán, ¿cuáles son estas recomendaciones? El ciudadano puede venir a ustedes, este centro cibernético, ¿qué herramientas da? ¿Qué recomendaciones dejarle a los colombianos? Nosotros contamos con un servicio especializado, nuestro CAI virtual, manejamos nuestras redes sociales en las cuales generamos alertas constantemente en las diferentes redes sociales como @CAI virtual. Y tenemos un servicio 24/7, no es un bot, son operadores especializados nuestros con mucho conocimiento que los pueden atender en la línea telefónica 323-273-3411 a través de WhatsApp y llamada normal. Y es lo que se pide precisamente y es dejarlo con estas imágenes, capitán, que es su equipo que trabaja 24/7 y que tiene esa oportunidad para que todas las personas se puedan acercar y denunciar estos ciberdelitos. Más de 500 personas en al menos 7 países fueron estafadas con falsos trámites de visas y permisos de residencia para Estados Unidos. Todo esto por parte de una organización criminal internacional que fue desarticulada en Ibagué. Esta red utilizaba inteligencia artificial para clonar rostros y suplantar identidades de funcionarios consulares y miembros de agencias del gobierno estadounidense. Además, administraban más de 100 perfiles falsos en redes sociales. Esta es la historia. Detrás de esta puerta, en una casa de Ibagué, funcionaba, según la policía, una de las oficinas criminales más sofisticada para estafar migrantes. En varias habitaciones, la policía encontró una decena de celulares, guiones con los que actuaban los estafadores, prendas de autoridades migratorias de Estados Unidos y fondos que utilizaban en videollamadas para aparentar legalidad. Los falsos servicios migratorios los ofrecía la banda a través de redes sociales. Además, hallaron un sofisticado sistema con el que los integrantes de la organización clonaban los rostros de reconocidas personalidades de Estados Unidos para engañar a sus víctimas. La captura de 5 personas, entre ellas la que estamos observando, una imagen difuminada porque está en un proceso judicial, y esta persona, con base en inteligencia artificial, logra hacer una ingeniería social de personas reconocidas, como es el caso, como observamos, de un abogado norteamericano que desde Estados Unidos resuelve situaciones migratorias a muchos latinoamericanos. Entonces, el señalado delincuente con inteligencia artificial, aseguró la policía, copió las expresiones de la fotografía del reconocido asesor de asuntos migratorios y suplantó, imitó la voz y se hizo pasar por el abogado. Que le permitiría efectivamente vender un portafolio criminal suplantando a dicha persona. Como podemos observar, esta es la imagen de la persona capturada, pero ya adaptado con el software con base en inteligencia artificial, que conllevaba, por supuesto, a engañar a más de 500 personas en 7 países de Latinoamérica. Según los investigadores, para dar apariencia de legalidad a la estafa, los delincuentes usaban en las videollamadas prendas de supuestas autoridades judiciales y migratorias de Estados Unidos. Y las personas efectivamente caían en el error, en el engaño de esta organización criminal al observar
digamos, vestuarios de autoridades judiciales, de agencias de ley norteamericanas. ¿Cuánto cobraba esta organización, este delincuente, por hacer estos trámites? Estaríamos hablando entre 500 a $2.000, era el costo promedio que le solicitaban a los ciudadanos que quisieran lograr la expedición de su residencia o de su visa americana. ¿Cómo hacían la clonación y la estafa? El jefe del Centro Cibernético de la Policía lo explica con el siguiente ejercicio. Ya la IA está trabajando y está identificando esos puntos fuertes biométricos y faciales que son necesarios adaptarlos. La siguiente fase, ya estamos viendo ese proceso de adaptación de la persona real a la que se quiere suplantar, que es el caso de Shakira, y finalmente ya vemos el resultado que logra la IA. Un proceso casi idéntico utilizaba la banda para estafar. Que venía siendo utilizada la inteligencia artificial, especialmente con una modalidad denominada Deepface, la cual consiste en alterar rostros, voces e inclusive acentos para dar una mayor credibilidad y confianza a esas potenciales víctimas. Escuche estas recomendaciones de la policía. Estas plataformas tienen unos errores, unos márgenes de error que nos permite en alguna percepción poder lograr observar un segundo plano, 2 niveles que pueden percibirse a la hora de observar cuando la funcionaria se está moviendo. Cualquier trámite de visa o migratorio debe hacerse a través de las empresas o de las entidades legalmente constituidas para tal fin, a las cancillerías, a los consulados o las embajadas. Un duro golpe recibió una banda delincuencial que a través de inteligencia artificial y videollamadas robó a por lo menos un centenar de usuarios bancarios en 5 capitales colombianas. Aquí les contamos la historia. También se han registrado movimientos inusuales como intentos de retiro en cajeros electrónicos en la ciudad de Ibagué. ¿Es usted quien está realizando directamente esos movimientos inusuales? Pues en Ibagué obviamente sí, pero acá pero en Cali ¿cómo? Una llamada telefónica como esta bastó para que decenas de personas entregaran en segundos el control de sus cuentas bancarias a una banda de estafadores que simulaban ser agentes de seguridad de los bancos. En este caso debemos realizar por seguridad un bloqueo preventivo, ya que es probable que usted esté siendo víctima de suplantación de identidad. ¿Alguna pregunta o inquietud antes de iniciar el procedimiento? Sin que la víctima sospechara, la supuesta empleada del banco pasaba a la segunda parte de su plan de ataque. Por favor, ponga el teléfono en altavoz, se dirige a WhatsApp, recibe la bienvenida del asistente virtual. La mujer envió un enlace a la víctima, quien lo abrió. Esa acción fue suficiente para que le desocuparan sus cuentas. Pero no era la única forma de estafar. La banda también lo hacía a través de videollamadas. Se identificaron como funcionarios del banco cuando entró la llamada, entró por mi WhatsApp y dijeron que era necesario que hiciéramos unos traslados para poder salvar mi plata porque me estaban tratando de hackear la cuenta. Sabían mis teléfonos, mis correos y la dirección de mi casa, hasta las placas de mi carro. La supuesta funcionaria del banco le pidió a su víctima que aceptara una videollamada por WhatsApp. Así le robaron cerca de 500 millones de pesos. Les pedían que compartir pantalla. Usted comparte la pantalla, puede ver toda la pantalla completa, puede ver todas las notificaciones, todos los mensajes que le lleguen, pero sumado a eso, los ciberdelincuentes lo que iban haciendo era guiando a la persona. Por favor, dele clic a la aplicación del banco, por favor, dele clic en el ojito, verifique que su clave sí está bien, verifique cuánto cupo tienen sus tarjetas, o sea, los iban guiando. Y así en segundos hacían los traspasos del dinero a las cuentas de otros integrantes de la banda que la habían abierto luego de elegir a la víctima. Esas personas abrían las cuentas, iban a las oficinas de las entidades financieras, ponían su reconocimiento facial, ponían sus registros dactilares y ahí retiraban los dineros. ¿Cuánto dinero alcanzaron a robarle, digamos, a estas personas, a estas 90 personas? Tenemos confirmación de fraude de 1.685 millones de pesos. Los capturados usaban inteligencia artificial para buscar a sus víctimas en las redes sociales. Lastimosamente hay personas que a pesar de que son de la tercera edad, tienen redes sociales, que les gusta publicar, digamos, sus carros, sus casas, que les gusta publicar sus empresas. Lo que permite es que inteligencias artificiales, pues fácilmente los va a perfilar a ellos, los va a marcar como una posible víctima o un posible a quien voy a poder robar o atacar.
Con la denuncia de un poco más de 100 víctimas, la policía capturó al jefe de la organización conocida como los Cybers, alias La Bestia, con varios ingresos y salidas de la cárcel por estafa al sector bancario. También fueron detenidas otras 15 personas. Entre los capturados, ¿hay un jugador de fútbol? Pues sí, se ha manifestado que al parecer era jugador de fútbol profesional. Mateo Ramírez fue uno de los que prestó su cuenta bancaria justamente para recepcionar dinero producto de los fraudes. Detalles de la investigación que se conocieron por parte de la Fiscalía en una audiencia ante un juez. Con personas encargadas de ¿qué? Unas de contactar las víctimas, otras de suplantar a los funcionarios bancarios, otra de recibir los dineros, dispersarlos y retirarlos. Permite caracterizarlo como una estructura de criminalidad organizada tecnológica. Al terminar una de esas audiencias contra los integrantes de la banda Cybers, la fiscal del caso, especializada en delitos informáticos y fraudes financieros, fue amenazada de muerte. Y el investigador líder del caso, que ustedes han visto y escuchado en esta entrevista, lo intentaron matar. Además, le robaron el computador donde guardaba la información de esta banda. Al uniformado no le permitieron pronunciarse sobre lo que le sucedió. Sin embargo, Noticias Caracol conoció la denuncia que rindió el policía ante la fiscalía. En ella, dice que cuando se desplazaba entre Pereira y Armenia entre las 7 y 7:15 de la noche y luego de pasar el peaje de Finlandia, se dio cuenta de que lo seguía un vehículo con 2 hombres a bordo. Y relató que los ocupantes del carro lo estrellaron, perdió el control y se accidentó. En ese momento recordó que los 2 sujetos se bajaron del vehículo y fueron hacia él de manera agresiva. Uno de ellos lo golpeó al tiempo que se refirió a la investigación diciéndole que esa agresión es por investigar ese caso. Al final, dijo el policía en su denuncia, le robaron su computador. Como consecuencia de la agresión, el uniformado fue sometido a varias cirugías. Un juez legalizó la captura de los 16 detenidos. 8 de la mañana, 2 minutos. Y es que esta decisión de la Corte también nos lleva a pensar en cómo la inteligencia artificial nos está planteando nuevos retos, nuevos riesgos. Por eso aquí en nuestra primera emisión nos vamos a detener haciendo algo de pedagogía de la mano de los expertos. Para ello está con nosotros Juan David Gutiérrez. Él es profesor de la Universidad de los Andes, experto en regulación sobre inteligencia artificial y además es asesor de las Naciones Unidas sobre legislación de esta inteligencia. Profesor, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero comenzar con este dato y es que desde el 2020 ha dicho la Sociedad de Industria y Comercio que más de 40.000 denuncias se han recibido por suplantación de identidad. ¿Ante qué estamos, profesor? ¿La criminalidad también está aprovechando esta herramienta para hacer de las suyas? Por supuesto. Las tecnologías se pueden usar para el bien o para el mal y evidentemente diferentes tipos de inteligencia artificial, porque realmente estamos hablando de un conjunto de tecnologías, se usan con diferentes fines. En la nota que ustedes acaban de presentar, ejemplificaban cómo la inteligencia artificial se puede usar para identificar víctimas, pero también luego para hacer más creíble una suplantación y poder engañar a las personas. Eso es muy, muy grave. Hablábamos incluso de decenas de ciudades que han registrado este tipo de casos y también encontré que bastan solo 3 segundos para clonar una voz. Hablemos de esa facilidad también que tendrían para suplantar una identidad. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, en primer lugar, en la medida en que nosotros compartamos información por redes sociales, imágenes, audio, video, pues estamos dando material e insumo para que alguien quiera utilizar ese material, grabaciones, fotos, videos, y generar réplicas sintéticas de las voces, de los rostros, y como usted acaba de mencionar, generar esas voces sintéticas, esos videos sintéticos, se hace en cuestión de segundos por un puñado de dólares y con una altísima coincidencia de la voz o el rostro genuino. Por esos días está pasando algo muy curioso y también preocupante, y es que estamos recibiendo constantemente llamadas de números que no conocemos. También nos han advertido que esa puede ser una puerta para esa suplantación. ¿Nos pueden clonar la voz? Si yo digo aló, 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 ¿solamente con eso me pueden clonar la voz? Bueno, cada vez las herramientas de inteligencia artificial son más capaces de generar voces o rostros genuinos con muy poca información, incluyendo con algunas palabras que usted diga. Y en ese sentido, pues sí, desafortunadamente es con muy pocos insumos que se pueden generar estas
imágenes o voces sintéticas. Por eso realmente, más allá de siempre tratar de verificar si algo es sintético o no, porque cada vez es más difícil saber si una imagen es real o no, hay otro tipo, digamos, de medidas que deben tomarse para uno poder entender, según el contexto en el que yo estoy recibiendo una llamada o que alguien me está abordando, entender si se trata de la persona o la organización genuina que realmente me está contactando o si es una suplantación. Usted ha dado en ese punto, cada vez es más difícil detectar si estoy de verdad ante un riesgo de suplantación o si es realmente una empresa o la persona con la que se está comunicando. Entonces hablemos de las recomendaciones. ¿Cómo puedo identificar la suplantación? ¿Cómo puedo evitarla? Primero, todos podemos caer en ella. Todos podemos caer en ella, hasta los expertos. Pero hay algunas características del contexto, más allá, digamos, de la imagen o de la voz. Hay unas características del contexto, y es que generalmente le piden a la persona hacer algo urgente. Generalmente la están contactando por un medio que no es el canal que normalmente la contactan para hacer algo. Generalmente le están pidiendo cosas contra presión, digamos, a la presión de que algo va a pasar, ¿verdad? Y le piden a veces que lo hagan en secreto. Esto, por supuesto, es algo que ocurre desde hace décadas. Esto no es nuevo, pero son señales que pueden indicar que estamos ante una situación de suplantación. ¿Y qué hacemos ahí? Por ejemplo, no sé, crear algún tipo de claves, tal vez, llamar directamente a esa supuesta empresa que me está contactando, ¿o qué nos recomienda, profesor? Exactamente, Daniela. Pues primero, si está recibiendo una llamada de una organización, usted dice, bueno, muchas gracias, ahora yo voy a llamar a mi banco o a la organización que me está contactando con el teléfono que yo sé que es el teléfono institucional y no hago ninguna transacción, no hago nada que pueda implicar algún riesgo. Eso, por ejemplo, sí tiene que ver con que seamos contactados por una organización con la que yo en teoría sí debería tener interacción. Puede ser que también sea contactado por una persona, que haya una clonación de la voz y que se está pasando por algún familiar, algún amigo. Sobre todo con las personas más cercanas, de pronto para determinado tipo de situaciones uno puede acordar palabras clave que le ayuden a uno a entender si realmente está hablando la persona o si es alguien que está utilizando una herramienta para clonar su voz. Y por otra parte, pues hay organizaciones que nos prestan servicios que toman medidas técnicas y que le permiten a uno que las transacciones no se hagan inmediatamente sin una doble autorización y que eso también, digamos, hace más difícil que se dé el fraude. Pues a poner en práctica estas recomendaciones, porque infortunadamente, lo ha dicho el profesor Juan David Gutiérrez, nos puede pasar a cualquiera. Hay riesgo de que suplante nuestra identidad. Muchas gracias, profesor, por ese contacto, por esa conexión. Más de 500 personas en al menos 7 países fueron estafadas con falsos trámites de visas y permisos de residencia para Estados Unidos. Todo esto por parte de una organización criminal internacional que fue desarticulada en Ibagué. Esta red utilizaba inteligencia artificial para clonar rostros y suplantar identidades de funcionarios consulares y miembros de agencias del gobierno estadounidense. Además, administraban más de 100 perfiles falsos en redes sociales. Esta es la historia. Detrás de esta puerta, en una casa de Ibagué, funcionaba, según la policía, una de las oficinas criminales más sofisticada para estafar migrantes. En varias habitaciones, la policía encontró una decena de celulares, guiones con los que actuaban los estafadores, prendas de autoridades migratorias de Estados Unidos y fondos que utilizaban en videollamadas para aparentar legalidad. Los falsos servicios migratorios los ofrecía la banda a través de redes sociales. Además, hallaron un sofisticado sistema con el que los integrantes de la organización clonaban los rostros de reconocidas personalidades de Estados Unidos para engañar a sus víctimas. La captura de 5 personas, entre ellas la que estamos observando, una imagen difuminada porque está en un proceso judicial, y esta persona, con base en inteligencia artificial, logra hacer una ingeniería social de personas reconocidas, como es el caso, como observamos, de un abogado norteamericano que desde Estados Unidos resuelve situaciones migratorias a muchos latinoamericanos. Entonces, el señalado delincuente con inteligencia artificial, aseguró la policía, copió las expresiones de la fotografía del reconocido asesor de asuntos migratorios y suplantó, imitó la voz y se hizo pasar por el abogado. Que le permitiría efectivamente vender un portafolio criminal suplantando a dicha persona. Como podemos observar, esta es la imagen de la persona capturada, pero ya adaptado con el software
con base en inteligencia artificial que conllevaba, por supuesto, a engañar a más de 500 personas en 7 países de Latinoamérica. Según los investigadores, para dar apariencia de legalidad a la estafa, los delincuentes usaban en las videollamadas prendas de supuestas autoridades judiciales y migratorias de Estados Unidos. Y las personas efectivamente caían en el error, en el engaño de esta organización criminal al observar, digamos, vestuarios de autoridades judiciales, de agencias de ley norteamericanas. ¿Cuánto cobraba esta organización, este delincuente, por hacer estos trámites? Estaríamos hablando entre 500 a $2.000, era el costo promedio que le solicitaban a los ciudadanos que quisieran lograr la expedición de su residencia o de su visa americana. ¿Cómo hacían la clonación y la estafa? El jefe del Centro Cibernético de la Policía lo explica con el siguiente ejercicio. Ya la IA está trabajando y está identificando esos puntos fuertes biométricos y faciales que son necesarios adaptarlos. La siguiente fase, ya estamos viendo ese proceso de adaptación de la persona real a la que se quiere suplantar, que es el caso de Shakira, y finalmente ya vemos el resultado que logra la IA. Un proceso casi idéntico utilizaba la banda para estafar. Que venía siendo utilizada la inteligencia artificial, especialmente con una modalidad denominada Deep Face, la cual consiste en alterar rostros, voces e inclusive acentos para dar una mayor credibilidad y confianza a esas potenciales víctimas. Escuche estas recomendaciones de la policía. Estas plataformas tienen unos errores, unos márgenes de error que nos permite en alguna percepción poder lograr observar un segundo plano, 2 niveles que pueden percibirse a la hora de observar cuando la funcionaria se está moviendo. Cualquier trámite de visa o migratorio debe hacerse a través de las empresas o de las entidades legalmente constituidas para tal fin, a las cancillerías, a los consulados o las embajadas. Esta transformación de rostros que ustedes ven y que está siendo utilizada por los delincuentes para estafar ha dejado, dice la policía, este año cerca de 2.500 víctimas. La mayoría de estas personas han llamado a la línea de la Policía Nacional, al CAI virtual, para denunciar. El número es el 323-273-3411. 7 de la mañana, 54 minutos. Un duro golpe recibió una banda delincuencial que a través de inteligencia artificial y videollamadas robó a por lo menos un centenar de usuarios bancarios en 5 capitales colombianas. Aquí les contamos la historia. También se han registrado movimientos inusuales como intentos de retiro en cajeros electrónicos en la ciudad de Ibagué. ¿Es usted quien está realizando directamente esos movimientos inusuales? Pues en Ibagué obviamente sí, pero acá pero en Cali ¿cómo? Una llamada telefónica como esta bastó para que decenas de personas entregaran en segundos el control de sus cuentas bancarias a una banda de estafadores que simulaban ser agentes de seguridad de los bancos. En este caso debemos realizar por seguridad un bloqueo preventivo, ya que es probable que usted esté siendo víctima de suplantación de identidad. ¿Alguna pregunta o inquietud antes de iniciar el procedimiento? Sin que la víctima sospechara, la supuesta empleada del banco pasaba a la segunda parte de su plan de ataque. Por favor, ponga el teléfono en altavoz, se dirige a WhatsApp, recibe la bienvenida del asistente virtual. La mujer envió un enlace a la víctima, quien lo abrió. Esa acción fue suficiente para que le desocuparan sus cuentas. Pero no era la única forma de estafar. La banda también lo hacía a través de videollamadas. Se identificaron como funcionarios del banco cuando entró la llamada, entró por mi WhatsApp y dijeron que era necesario que hiciéramos unos traslados para poder salvar mi plata porque me estaban tratando de hackear la cuenta. Sabían mis teléfonos, mis correos y la dirección de mi casa, hasta las placas de mi carro. La supuesta funcionaria del banco le pidió a su víctima que aceptara una videollamada por WhatsApp. Así le robaron cerca de 500 millones de pesos. Les pedían que compartir pantalla. Usted comparte la pantalla, puede ver toda la pantalla completa, puede ver todas las notificaciones, todos los mensajes que le lleguen, pero sumado a eso, los ciberdelincuentes lo que iban haciendo era guiando a la persona. Por favor, dele clic a la aplicación del banco, por favor, dele clic en el ojito, verifique que su clave sí está bien, verifique cuánto cupo tienen sus tarjetas, o sea, los iban guiando. Y así en segundos hacían los traspasos del dinero a las cuentas de otros integrantes de la banda que la habían abierto luego de elegir a la víctima. Esas personas abrían las cuentas, iban a las oficinas de las entidades financieras, ponían su reconocimiento facial, ponían sus registros dactilares y ahí retiraban los dineros.
¿Cuánto dinero alcanzaron a robarle, digamos, a estas personas, a estas 90 personas? Tenemos confirmación de fraude de 1.685 millones de pesos. Los capturados usaban inteligencia artificial para buscar a sus víctimas en las redes sociales. Lastimosamente hay personas que, a pesar de que son de la tercera edad, tienen redes sociales, que les gusta publicar, digamos, sus carros, sus casas, que les gusta publicar sus empresas. Lo que permite es que inteligencias artificiales pues fácilmente los va a perfilar a ellos, los va a marcar como una posible víctima o un posible a quien voy a poder robar o atacar. Con la denuncia de un poco más de 100 víctimas, la policía capturó al jefe de la organización conocida como los Cybers, alias La Bestia, con varios ingresos y salidas de la cárcel por estafa al sector bancario. También fueron detenidas otras 15 personas. Entre los capturados, ¿hay un jugador de fútbol? Pues sí, se ha manifestado que al parecer era jugador de fútbol profesional. Mateo Ramírez fue uno de los que prestó su cuenta bancaria justamente para recepcionar dinero producto de los fraudes. Detalles de la investigación que se conocieron por parte de la Fiscalía en una audiencia ante un juez. Con personas encargadas de ¿qué? Unas de contactar las víctimas, otras de suplantar a los funcionarios bancarios, otra de recibir los dineros, dispersarlos y retirarlos. Permite caracterizarlo como una estructura de criminalidad organizada tecnológica. Al terminar una de esas audiencias contra los integrantes de la banda Cybers, la fiscal del caso, especializada en delitos informáticos y fraudes financieros, fue amenazada de muerte. Y el investigador líder del caso, que ustedes han visto y escuchado en esta entrevista, lo intentaron matar. Además, le robaron el computador donde guardaba la información de esta banda. Al uniformado no le permitieron pronunciarse sobre lo que le sucedió. Sin embargo, Noticias Caracol conoció la denuncia que rindió el policía ante la fiscalía. En ella, dice que cuando se desplazaba entre Pereira y Armenia entre las 7 y 7:15 de la noche y luego de pasar el peaje de Finlandia, se dio cuenta de que lo seguía un vehículo con 2 hombres a bordo. Y relató que los ocupantes del carro lo estrellaron, perdió el control y se accidentó. En ese momento recordó que los 2 sujetos se bajaron del vehículo y fueron hacia él de manera agresiva. Uno de ellos lo golpeó al tiempo que se refirió a la investigación diciéndole que esa agresión es por investigar ese caso. Al final, dijo el policía en su denuncia, le robaron su computador. Como consecuencia de la agresión, el uniformado fue sometido a varias cirugías. Un juez legalizó la captura de los 16 detenidos. A 7 de la mañana, 48 minutos, y atentos colombianos a esta nueva modalidad de estafa a través de plataformas digitales. A un ciudadano le robaron más de 70 millones de pesos al comprar una camioneta. Aquí les contamos el modus operandi. Este hombre, a quien protegemos su identidad, fue víctima de una peligrosa banda de estafadores y ladrones que al parecer opera en Bogotá y otras partes del país, vendiendo varias veces el mismo carro, ofertando en diferentes plataformas. Me dirijo a hacerle un peritaje, el cual sale que mecánicamente está en perfecto estado, que no tiene ningún embargo, que efectivamente la persona que sale en la documentación que me entregan está en perfecto estado. La camioneta viene de Bucaramanga, tiene placas de Bucaramanga. Ahí comenzó el engaño, después de que los presuntos estafadores le mostraran documentos como el contrato de compraventa, la identificación de la dueña de la camioneta y un contrato de mandato con supuestas firmas y sellos aparentemente autenticados por una notaría en Santander. Resulta que llega la policía. Llegó la policía con la persona que nosotros habíamos hecho el negocio, que aparece en la documentación, y que en anterioridad nosotros habíamos llamado para confirmar que efectivamente fuera la dueña de la camioneta. En este punto nos dicen que la persona ha puesto una denuncia por robo. Es decir, los presuntos estafadores denunciaron el robo de la camioneta para reclamarla y así seguir estafando. En su punto mi papá era la que la tenía y lo llevan a la cárcel. Él dura 3 días en la cárcel, digamos que eso es muy doloroso para uno como ciudadano porque tras de que pierdes tu dinero, te estafan, pierdes tu dignidad y tu libertad a razón de estas circunstancias. Verificamos en la notaría primera del circuito de Barrancabermeja si el notario estaba enterado de la situación y esta fue la respuesta. El señor William Martínez Downs, ¿él trabaja allá? No, él laboró como notario primero hasta el 2018 que se le entregó la notaría a la doctora Margarita López Celis.
el doctor falleció ya hace un año. También llamamos al teléfono de la supuesta dueña del carro y el identificador del teléfono muestra este nombre. Que esta misma camioneta ha sido utilizada en diferentes ciudades del país para cometer este mismo delito. Por lo general, estos delincuentes utilizan documentación falsa. Por eso hacemos el llamado o la invitación que asistan a las unidades técnicas de identificación de automotores, donde allí se les certificará la originalidad de la documentación y de los sistemas de identificación de los automotores. El llamado es urgente a los ciudadanos para que tengan precaución al comprar vehículos y se aseguren de que las transacciones que realicen en plataformas de ventas sean sitios autorizados.